3, las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. La vigilia del Corpus con los jóvenes del Papa León XIV en la Plaza de Lima de Madrid ya ha pasado a la historia de nuestro país. El pontífice se ha dado un auténtico baño de masas ante más de 500.000 de personas. Con el pontífice ha estado todo el día el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo. En los micrófonos de COPE ha hablado de que hemos vivido un pequeño milagro. Pues ha sido un día grande. Yo creo que también el Papa lo he visto emocionado porque la respuesta de la gente, el calor que se le ha dado desde los saludos, desde el ambiente, yo creo que hemos palpado también un pequeño milagro, ¿no? Pero la respuesta de la gente ha sido verdaderamente inmensa. Antes de la exposición y adoración del Santísimo en esta vigilia, León XIV ha dejado mensajes contundentes. Ha pedido a toda la comunidad cristiana que sean ellos mismos. Cuando la vida no sabe a nada, es como si nos fuera arrebatada. Ya no la sentimos nuestra. Ante el vacío de la indiferencia, del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira. Sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva. El pontífice también ha remarcado que no hay que dejar nunca de buscar la verdad. Cuando buscamos el silencio, decidimos qué no escuchar y de qué ruidos no dejarnos distraer. En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan. La primera parada oficial de León XIV este sábado ha sido el Palacio Real y el primer discurso oficial lo ha pronunciado el rey Felipe VI. La visión del Papa, explicaba, contribuye a comprender el momento que el mundo atraviesa. La visión de un hombre de espíritu y de ciencia, con una gran conciencia social y una profunda atención a los cambios, cobra un valor especial en el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo que ya no se explica en los términos en los que estábamos habituados y que seguimos tratando de interpretar. Y este domingo sigue la agenda del pontífice. A las 10:30 de la mañana celebrará misa en la Plaza de Cibeles de Madrid. Se espera que sea también muy multitudinario este acto. Aparte, el Papa celebrará a las 4:30 un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Anunciatura Apostólica y a las 6 de la tarde participará en el evento Tejer Redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte en el Movistar Arena, donde también ofrecerá un discurso a representantes culturales. El Papa ha pedido constantemente una desescalada de las guerras en el mundo, pero a pesar de ello, donde sigue la violencia es en la invasión rusa en Ucrania. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Termina una semana en la que se ha vuelto a hacer evidente que las posibilidades de un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú son ahora mismo cercanas a cero. Vladimir Putin, presidente ruso, desestimó la enésima propuesta de Volodymyr Zelensky de realizar un encuentro para sellar la paz. Aseguró Putin que las tropas rusas van a continuar hasta conseguir sus objetivos militares, objetivos que, más de 4 años después de iniciada la guerra, siguen siendo una incógnita. En el campo de batalla, la semana empezó con un gran ataque masivo ruso sobre Ucrania, que dejó una veintena de muertos, entre ellos varios niños pequeños, después de que un misil balístico ruso derruyera por completo un edificio civil de viviendas en Kharkov. Los ucranianos trataron de interrumpir, por su parte, el foro económico de San Petersburgo con un ataque con drones a la refinería de la ciudad, que cubrió la ciudad de un denso humo negro. Así pues, una semana más de muerte y destrucción. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Hoy domingo es día de elecciones en el Real Madrid, Román Ruiz. Las urnas abren a las 9 de la mañana de este domingo en el pabellón de baloncesto de Valdebebas y a partir de las 8 de la tarde se iniciará el recuento de votos. Así ha atacado Florentino Pérez a su rival Enrique Riquelme en su acto de cierre de campaña. Hemos tenido que soportar el bochorno de que se lance un bulo en un show televisivo para engañar al socio y que minutos después el padre de un jugador lo desmientan con rotundidad y les amenace con presentar acciones legales. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. La camiseta de Real Madrid no se mancha con mentiras.
La selección española ya ha comenzado a entrenarse en Chattanooga para preparar el Mundial de 2026 y en segunda división Castellón y Almería han empatado a 1 en la ida de los playoffs de ascenso. A las 9 se disputa la otra semifinal entre Las Palmas y Málaga. Y en motor a las 2 arranca el Gran Premio de Hungría con Marc Márquez primero y a las 3 el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Gracias, Román. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas la noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Vamos a empezar. Tus problemas déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las 3. Que ya son las 3. Bueno, las 3:05. Segunda hora de la noche con el Grupo Risa. Os saluda Vicente Ortega, el amigo de los niños entrados ya en canas, porque aquí comienza la hora vintage. José Manuel Pontes, buenas noches, nuestro experto antiarrugas. ¿Qué tal, amigo? ¿Estás bien? Estoy bien, de momento estoy bien. Buenas noches. Estamos. Buenas noches, Miner Whopper, querido amigo, otro que tal baila, que está para echar al arroz. Bueno, pues hoy vamos a hablar en 8 bits. ¿Qué es esto? Pues no tengo ni idea. Antes de empezar, bueno, una confesión, hablando en serio. Esto no es lo nuestro, lo de los bits, este no es nuestro terreno. Nunca hemos sido muy jugones, bueno, y en el caso de Fernandito Echeverría menos aún, que bastante tiene con encontrar el joystick. Vamos. Así que pedimos disculpas por anticipado a los verdaderos expertos, que sois un montón, a los que tuvieron todas las consolas y a los que todavía pues son capaces de discutir si tal versión era mejor en Spectrum, en Amstrad, en Commodore, en NES o en Mega Drive. Hoy vamos a abrir solo una ventanita pequeña al universo de los videojuegos vintage. Digo pequeña porque este mundo es inmenso. De hecho, hace ya mucho tiempo que el videojuego mueve más dinero que el cine. Así que pretender resumir toda su historia en un rato, pues sería como intentar meter el Doom o el DOM, que no sé ni cómo se dice en un disquete el Doom, en un disquete de 3,5. Por eso no están todos los que son. Seguro que alguno en casa dirá: ¿y este cómo no lo han puesto? Y este no, pero nosotros creemos que sí son todos los que están. Son juegos importantes, reconocibles o curiosos para recordar una época en la que jugar podía significar echar 5 duros, esa moneda de 5 duros en una máquina, cargar una cinta, durante varios minutos o soplar un cartucho. Además, hoy tenemos una ventaja. El trabajo gordo se lo ha currado precisamente José Manuel Pontes, que es quien verdad tendrá que llevar el peso de esta sección, porque el Whopper y yo no tenemos ni idea. Y Miner, bueno, ¿qué te voy a decir yo de Miner? Porque nosotros venimos más que nada a mirar y a preguntar, a preguntar. Una última cosa, Vicente. No vamos a sacarle el sonido de las maquinitas portátiles de LCD tipo Nintendo Game & Watch, de esas que llevábamos en el bolsillo del recreo, porque aquello básicamente eran bips y blobs muy entrañables, pero musicalmente lo justo para avisar de que acababas de perder y que estabas moviendo la mano del muñeco nada más. Así que nada, bajamos la resolución, aceptamos el píxel como forma de vida y empezamos este repaso a los videojuegos vintage, como no podía ser de otra forma, con este. ¡Oh, el Pac-Man! No me lo puedo creer, Vicente, lo ha reconocido. Sí, yo creo que es el único que me sé, el único. No vamos a dejar sonar la banda sonora porque es bastante desagradable aquí por la radio. Es muy repetitiva. Bueno, este es uno de los juegos que empezó en el año 80. No fue el primero, pero quizá de los más populares en las máquinas recreativas. En el original, en Japón, no se llamaba Pac-Man, se llamaba... No, se llamaba Pacu. Bueno, en japonés sería Pac, porque la U final no se pronuncia. Ajá. Y a partir de ese Pacu, de ese Pac, cuando pasó a Estados Unidos, se quedaron con el Pac y le añadieron el Man. Ajá. Aquí en España lo conocimos popularmente como el Comecocos. Esta parte de la banda sonora no está en el juego. Esto es un desarrollo posterior, ¿no? Correcto, sí, no, a ver. Era para un poco más que no sonara todo a 8 bits. Vale, no. Es que realmente el juego como tal no tiene banda sonora. Tiene cortinillas cuando empiezas a jugar, cuando te matan, cuando cambian los fantasmas, pero no tiene una música reconocible más allá de la primera frase del principio.
Oye, Pontes, y si no lo sabes, pues lo pregunto aquí a la audiencia, porque hay algunos que están muy, muy enterados de todos. ¿Hay alguna aplicación hoy para iPhone, por ejemplo, donde uno pueda jugar gratuitamente a juegos tipo Pac-Man? Sí. El problema que tienen es que tienen publicidad y cuidado donde le metes el dedo en la pantalla. Que de repente te puedes ver apuntado una vueltecitas o algo así, ¿no? Sí, correcto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay. Come cocos de Atari, come cocos de Atari, come cocos de Atari, come cocos. Así es como nosotros llamamos aquí al Pac-Man precisamente por la forma en la que se jugaba. Come cocos de Atari, come cocos de Atari. Pasamos al siguiente juego que yo no tengo ni idea de cuál es. El Centípede este. ¿Cómo era el Centípede, Pontes? No tengo ni idea de lo que era. Esto también se echaba en las máquinas de 5 euros, Pontes. Esto era perteneciente a las máquinas recreativas. El objetivo del juego era disparar a los insectos en un campo de hongos. Y el jugador tenía que mover el personaje en la parte inferior de la pantalla y lanzaba las balas a los insectos que le iban cayendo. Este no era el de las galaxias, ese parecido. Que se movía a izquierda y derecha de la pantalla y ibas tú ahí dando y ibas matando a todos los que venían desde arriba, ¿no? Este no Correcto. Parecido, pero no exacto. Que estamos hablando más o menos de principios de los 80 también, ¿no? Como el Pac-Man. Este estuvo presente entre el año 81 y el 98. ¿Este se jugaba con un trackball cuando estabas en las máquinas de arcade? Sí, correcto. Vale, Sí, ya, sí, más o menos me acuerdo. Claro, yo imagino que esto cuando lo trasladaron a las consolas domésticas, la experiencia no sería la misma porque el trackball siempre te permite pegarle unas leches tremendas a la máquina y hacer movimientos mucho más rápidos que con un joystick o una palanca. Bueno, pues como también podéis escuchar, tiene una banda sonora bastante trepidante y... Bastante mejorable, sí. Claro, es que a mí esto me cuesta reconocerlo. Esta se supone que es la música del Donkey Kong, pero es que yo el Donkey Kong, por lo menos el primero que recuerdo, lo tengo muy asociado a las maquinitas estas de Game & Watch del LCD. Concretamente la de pantalla doble. La de pantalla doble, que tenías que pasar de una pantalla a otra, que aquello nos parecía en aquella época absolutamente increíble. Donkey Kong también viene de la máquina recreativa, de la pantalla en vertical. Ajá. O sea que realmente la máquina de bolsillo está basada en un juego que ya existía en las arcade. Correcto. Oye, recojo el testigo de lo que ha dicho Miner antes. Si hay alguien que sepa dónde se pueden comprar las maquinitas estas de dobles de naranjas de Donkey Kong. En Wallapop. Sí. ¿En serio que las venden? Sí, además no piden poco dinero por ellas, ¿eh? O sea, claro, que es una cosa vintage. Que esto es y si tienes suerte, una consola de videojuegos de esta que te venden en AliExpress también. Anda. Estaba pensando que Donkey Kong es el juego porque se supone que es el nombre del gorila, pero el que luego realmente fue el auténtico protagonista era Mario, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época no lo conocíamos por Mario todavía, ¿no? Se conocía internamente como Mario y su novia Pauline. Se conocían porque el personajillo que le hacía la competencia a Donkey Kong dentro del videojuego era un personaje cuya vestimenta era muy parecida a la de Mario. Pontes, ¿tú guardas maquinitas de esas todavía en casa? Seguro que sí. Sí. Incluso tengo la Nintendo Switch con un juego retro. Oh, madre mía. Yo me quedé en la PlayStation 2, que la tenía sobre todo por el karaoke, no por otra cosa. Bueno, volvemos otra vez a los 80, sonido retro, para escuchar la música que le ponían al Pole Position, un juego de los arcades de 1982, que como el propio nombre indica, pues era un juego de carreras. De Fórmula 1. ¿Pero de Fórmula 1 con circuitos de verdad o solamente había un circuito o...? Había un circuito. Nada más que uno. El de Fuji. La canción fue compuesta por John Williams. Ahí está. Volveremos al tema de los coches en este repaso que estamos haciendo de las maquinitas y de los juegos arcade, que no es ni más ni menos que una excusa para que os echéis la lagrimilla pensando en las tardes o en las fines de semana que gastamos con estos cacharros. Yo esto no lo acabo de entender cómo lo has incluido aquí, porque se supone que es la música del Buscaminas. Tengo una pequeña duda, porque aquí pones que el Buscaminas es del año 1983, pero yo lo tengo muy asociado a las máquinas de Windows ya en los años 90, en el 92 concretamente. Correcto, yo creo que todos la conocemos por el Windows, ahora ya no trae el Buscaminas, pero el Buscaminas después se ha ido traduciendo en videojuego, para consolas de videojuego. Y esta musiquita que escuchamos es de una específica para videoconsola.
O sea, el Buscaminas era la excusa perfecta para estar delante del ordenador y parecer que estabas trabajando cuando en realidad estabas allí pasando el rato nada más. Sí, yo he tenido días enteros de Buscaminas y al final cuando cerraba los ojos solamente había casillas. O sea, ¿estás diciendo que cuando ibas a trabajar estabas jugando al Buscaminas todo el día? No, eso no. Lo acabas de decir. Oye, ¿no fue a María Jesús Montero a la que pillaron jugando en el Candy Crush en el Congreso? Sí. O a Carmen Calvo, alguna de estas. Sí, una de esas fue. Estaba aburrida. Quiero Carmen Calvo, que hoy es su cumpleaños. Felicidades. Bueno, vamos a dar un salto de calidad para hablar del Dragon's Lair, que es un videojuego que yo cuando lo vi me pareció absolutamente espectacular, pero es que tenía truco. Porque resulta que el juego en realidad no estaba generado en ese momento en el ordenador, sino que lo que hacían era, a través de una máquina de Laserdisc, de un reproductor de Laserdisc, iban reproduciendo escenas animadas de un estudio de animación, que juntas una detrás de otra consistían el juego. Entonces, ¿tú cómo jugabas a eso? Pues era la toma de decisiones. Es decir, cuando llegaban determinados planos o determinadas situaciones, tú tenías que ejecutar una acción con los mandos que te podían llevar a continuar el juego o te podían llevar directamente a palmar. Entonces, como continuidad del juego tenía un poco ese lag, esa cosa extraña de que, claro, el Laserdisc tenía que buscar los cortes de vídeo y cuando le dabas al botón y le dabas bien, no sabías si le habías dado bien o si te mataban hasta que aparecía el siguiente plano en la pantalla, porque realmente lo que te estaban reproduciendo era como si fuese una película de dibujos animados. ¿Qué pasa? Que claro, aquello molaba muchísimo cuando lo veías jugar, pero cuando estabas jugando te quedabas así como diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Cómo sabes lo que tienes que hacer en cada momento? Yo lo compré para la Nintendo Switch, lo tengo, y ahora mismo es imposible de jugar. ¿Por qué? Al menos yo. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible de jugar? Pues porque tienes que darle muy rápidamente al mando y yo eso no lo llevo muy mal. O sea, que tú eres más de juegos tranquilos, ¿no? Tipo solitario y Buscaminas. Vale. Más o menos. Esto nos da pie para felicitar a Iker Casillas, que se ha echado novia. Se llama Irene Esser, que acabo de verlo aquí en... Muy bien. Pues muchas felicidades. En internet. Le mandaremos una copia del juego para que desarrolle sus reflejos. No, si es que me ha venido Iker Casillas a la cabeza porque si José Manuel Pontes, con todo lo que le da al joystick, es incapaz de pasar de pantalla, y que Casillas, que es tan hábil con las manos, pues seguro que las pasa. ¡Coño! ¡El Tetris! Ahí está. Antes, cuando Pontes decía que cuando cerraba los ojos después de jugar al Buscaminas veía la pantalla en sueños, a mí eso me pasaba con el Tetris. O sea, yo no he sido muy jugón, pero el Tetris yo creo que nos ha enganchado absolutamente a todos los que en algún momento nos hemos acercado a una máquina recreativa. Y hemos tenido la sensación esa de volver a casa y cerrar los ojos y decir, es que estoy viendo caer las fichas. Yo os voy a reconocer una cosa, ¿eh? En mis tiempos muertos Whopper de curro, cuando necesito recuperar la concentración o evadirme un poco, hay Tetris de por medio. ¿Y cómo te pones el Tetris? Porque hay 400 formas distintas de jugarlo. Quiero decir, ¿en qué formato, en qué consola, en qué hardware? Una aplicación gratuita para iPhone. Y va que chuta, vamos. Bueno, antes lo mencionaba, hay maquinitas de AliExpress que son emuladores que tienen un montón de juegos arcade, juegos vintage de 8 y 16 bits. Yo tengo una de ellas y solamente la compré y solamente la tengo para jugar al Tetris, porque además es el mismo Tetris, exactamente el mismo que existía en las máquinas recreativas, incluso con las dos pantallas, a pesar de que es una maquinita que no admite dos jugadores. Ahí está. Por cierto, película muy, muy recomendable, la de Apple TV, que se llama Tetris, en la cual cuentan la historia de cómo este juego se desarrolló en Rusia y cómo un ejecutivo americano avispado consiguió comprar los derechos para distribuirlo en Estados Unidos. Fue uno de los rusos allí a Estados Unidos, a la IBM, y dijo, mira lo que tengo. Y dijo, date, que esto tiene negocio. Bueno, yo creo que el Tetris nos daría para hablar un programa entero, pero vamos a pasar al siguiente. Ghost and Goblins. Yo creo que esto lo jugué en el Spectrum. Esto no lo juego en mi vida. Es un juego complicadísimo, con muchísimas pantallas, tienes que ir de un lado a otro, con un montón de salas, o por lo menos yo lo recuerdo así, a lo mejor estoy equivocado, pero... Sí, no, era así. De hecho, a día de hoy todavía se considera como uno de los juegos más complicados por su dificultad y exigencia. Se califica como el juego más difícil de pasar.
hemos hablado del Spectrum, pero qué míticos eran esos tiempos de carga en los cuales tenías que estar esperando escuchando esos ruidos infames que salían de una grabadora de casetes que fundamentalmente estaba dedicada solo al ordenador y que además tenía una particularidad que los más frikis van a recordar enseguida. Había dos cables que unían la grabadora con el Spectrum, el cable de entrada, por decirlo de alguna forma, y el cable de salida. Bueno, pues es el único dispositivo, el Spectrum, que yo recuerde que el cable de entrada va en la entrada y el cable de salida va en la salida. Es decir, se conectan de la forma menos intuitiva posible. Todos lo pondríamos al revés. Pero si miramos las instrucciones, resulta que tienes que poner out con out e in con in. Ahí está. Y esto que vamos a escuchar ahora es la inconfundible sintonía de Super Mario, del cual ya introducíamos algo antes cuando hablábamos del Donkey Kong. Te dejo el rollo de Super Mario, te lo dejo a ti, Pontes. Adelante, José Manuel. Cumple 40 años. Ahora están sacando un montón de cosas. Nintendo se ha volcado en el personaje que hemos dicho se creaba a partir de Donkey Kong. Además, ahora hay una película en cine, Super Mario Galaxy. Correcto, la segunda, en animación CGI. Que además ha sido un pelotazo en Estados Unidos y ha recaudado una cantidad de pasta infame. Es curioso porque estamos hablando de personajes de videojuegos que al final han trascendido en la pantalla y se han convertido, pues eso, en objetos de marketing, en juguetes, en películas. Y si lo piensas fríamente, este señor era fontanero, ¿no? O por lo menos ese es el papel que hace. Era fontanero, sí. Lo mismo que Harrison Ford, que era carpintero y luego, mira, se dedicó a la... No, pero... o sea, es que esto corrobora lo que se dice últimamente de que los oficios ganan mucho más dinero que la gente de carrera. Es verdad. Super Mario y su compañero de fatiga se llama Luigi, ¿no? Luigi, su hermano. Bueno, antes mencionábamos el Pole Position, pero a mí el juego de coches que realmente me gustaba era el Outrun. Sí. No sé si era por culpa del cochazo que salía en las máquinas de arcade, porque aquí la documentación de Pontes me pone que había varios coches, un Volkswagen Beetle, un Chevrolet Corvette. Yo recuerdo un Ferrari Testarossa de color rojo. Sí. Ese era el que venía predeterminado. Es que además lo del Outrun no era solamente un juego, es que aquello era un modo de vida. O sea, tú te veías ahí con el descapotable, metiendo marchas, con una chica a tu lado y recorriendo unos paisajes completamente paradisíacos, escuchando la música de la radio, que además podías elegir, que eso era muy importante en el juego entonces. Y sobre todo tomando las curvas como nunca las tomarías en la vida real. Correcto. Derrapando el coche. Yo recuerdo que había uno muy parecido, pero de motos, que ibas por diferentes circuitos, por ejemplo, ibas por diferentes países, como si fuese un gran premio de Fórmula 1. No me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero era muy parecido. A ver, es lo que comentábamos al principio. Hay miles y miles de juegos, claro, y nosotros solamente estamos tocando pues lo que es la puntita del iceberg, recordando los que igual para nosotros fueron más relevantes o más reconocibles, o los que recordamos más. Como por ejemplo Legend of Zelda. Fíjate qué banda sonora. De Hans Zimmer. ¿Cómo era? Cuéntanos, Pontes. Yo creo que es el videojuego que aún hoy día se siguen sacando versiones. Y el argumento original era encontrar el héroe que años antes había conseguido salvar a la población del mal. No estamos entrando en tecnicismos de decir si esto es una aventura gráfica, si esto es un shooter, pero esto de Legend of Zelda, ¿dónde se clasificaría? Lo califican de acción-aventura. No termina de ser tampoco aventura gráfica. A mí me gustaría llamarlo así, aventura gráfica, pero todos los llaman como esto, como acción-aventura. Pero este es el Bubble Bubble. El Bubble Bubble. Este es el de los dragoncitos, ¿no? Correcto, sí. Bubble Bob. ¿Cómo se juega esto? Pues los dragoncitos estaban abajo de la pantalla y tenían que ir tirando cositas para arriba para reventar lo que le caía. Hemos dejado la música para que la gente lo reconozca. Sí, no, nada más se lo pasaba bien el compositor, madre mía. Ya trincando ahí. Venga. Ojo, que las bandas sonoras de todos estos juegos generan una cantidad de derechos de autor que flipas, ¿eh? Y algunas se han editado en CD. También. Esta no creo, concretamente. No, esta no. Porque además es una especie de plagio de una pieza de Bach del libro de Ana Magdalena, que servía para ambientar un videojuego muy mítico en la historia de los juegos españoles para ordenador,
de la época del Spectrum. Estamos hablando de la Abadía del Crimen, que no era ni más ni menos que el nombre de la rosa, pero con otro nombre, con otra denominación. Correcto, con el nombre provisional que le tenía puesto Humberto Eco. Para su libro, ¿no? Antes de publicarlo. Correcto. Qué gran película de Sean Connery. Sí, señor. La rosa. Decía, este juego está como muy reconocido dentro de los videojuegos españoles como uno de los más, no sé si míticos, mejores. importantes. Sí. Mítico y mejor, de los mejores que se ha hecho en España. La Abadía del Crimen. Pero para aquellos que coleccionaban casetes, sobre todo grabadas de Spectrum o de las que salían en las revistas, ¿cómo se llama la revista? Solamente me acuerdo de Hobby Consolas, pero no me acuerdo de aquella. También. Seguimos avanzando con una máquina de arcade. Esto que encontramos en algunos bares a finales de los años 80 y principios de los 90 es la música del Double Dragon, un juego bastante violento para la época. Porque era, Bukele, de pandilleros. Hombre, de pandilleros. Este es un juego muy propio. Aquí en El Salvador jugaban mucho los que están en las cárceles, que no van a probar ni un gramo de arroz como sigan cometiendo esos delitos los pandilleros, sí señor. Claro, que estamos hablando de una época en la que se estilaba bastante el cine de artes marciales, un poquito de Ranger Texas mezclado con Steven Seagal, y entonces estos eran dos hermanos que se dedicaban a dar leches por las calles porque tenían que rescatar a alguien, me parece que era una chavala o algo así al final de la... que había secuestrado no te a una sabría chica. decir, he estado mirando el argumentario, pero no viene la finalidad. Es que se trataba de dar leches y además el atractivo que tenía este juego es que podías jugar con otra persona y te podías repartir las palizas entre dos. En plan de yo me encargo de este y tú te encargas de este otro. Aventura gráfica en 2D, avanzando hacia la derecha. Algo parecido a lo que le pasaba al siguiente juego, el Street Fighter. Yo aquí sí que eché monedas, pero vamos. Bueno. Concretamente al 2, al Street Fighter 2 de principios de los 90. Este es el típico juego que, aunque no lo hayas jugado, estés totalmente apartado de este mundo, sabes que el nombre es de un juego que existe. O sea, aunque tú no tengas ni pajolera idea. O sea, Cuando empezaron a popularizarse los emuladores de máquinas de arcade para los ordenadores, estoy hablando concretamente del MAME, que tenías que bajarte las ROMs para jugar, yo eché muchísimas horas en casa jugando a esto después de haber echado muchísimas horas en los bares jugando a este arcade. Es cierto que para la época tenía una música bastante avanzada, bastante chula, que cambiaba en función del personaje con el que te estuvieras pegando, del país que visitases. Estaba bastante bien hecho. Que era el primer juego en el que se podían aplicar juegos de botones. Sí, las combinaciones estas famosas que además tenías que sabértelas para... Sí. Y tenías que practicarlas incluso para que te saliesen bien y a tiempo. Correcto. Oye, nos estamos pasando de tiempo. Vamos a dejar los juegos que quedan para la semana que viene. Porque al final decíamos que no, pero nos estamos enrollando bastante con esto. Sí. Al final nos ha empezado a gustar esto, ¿eh? Bueno, hemos empezado con las recreativas, con esos juegos que no necesitaban grandes historias para quedarse grabados. Yo que sé, por ejemplo, un muñeco amarillo comiendo puntos, un 100 pies bajando por la pantalla, un gorila lanzando barriles. Coches que parecían ir a 200 por hora, aunque aquello saliera de una máquina con volante. Bueno, y como esto es un universo enorme, pero enorme, hoy solo hemos abierto la primera pantalla. Nos hemos dejado muchos cartuchos, muchos disquetes, muchas recreativas y muchos continuous por el camino. Nosotros de momento salvamos la partida hasta la semana que viene, ¿no, Pontes? Seguro que Correcto, sí. Habrá la más. semana que viene hay más. Bueno, pues gracias, José Manuel, maestro Whopper, Miner, y a todos los que habéis escuchado y habéis estado dando tiqui a la maquinita, y seguro a esos comentarios que recibiremos en redes sociales. Mucho más la semana que viene. Gracias, muchachos. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Este domingo. ¿Qué es lo que pasa? Sigue el deporte en COPE. ¡Claro que sí! El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Desde las 8 de la tarde, el playoff de ascenso. Las Palmas, Málaga. ¿Qué os parecen las alineaciones? Y todo lo que pase en las selecciones del Real Madrid en tiempo de juego. Y el análisis en el tertulión con Juanma Castaño. Muchas cosas que contarles. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números 1 del deporte. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado.
por la gloria de mi madre. Seguimos en la noche con el Grupo Risa atravesando el ecuador del programa. Y mientras Marcote se está arreglando el moño después de los videojuegos de Pontes, vamos a escuchar esta joya que está por redes y anda que no nos hubiera gustado hacer a nosotros. El Fistros Paradise. Ando por la pradera, me llaman pecador. Te disparo las barras como balas con demor. Ten cuidadín, cobarde, si te cruzas conmigo. Que no te digo trigo, por no llamarte Rodrigo. Yo sé que no te da Queen, pero escúchalo. De esta no te salvará ni Perry Manson. Vengo de la calzada donde está la cosa mala y me puedo cagar en tu muela porque yo soy karateca. Rana con cantimplora, aunque siempre llueva. Miradas con la cara, metida en una cueva. De ordenar life por la gloria de mi madre y me toca hacer el filtro porque tú eres un cobarde. ¡Cobarde! Aparte de morenao, viviendo en un filtro paradise. ¿Cómo? Aparte de morenao, viviendo en un filtro paradise. Aparte de morenao, viviendo en un filtro paradise. ¿Cómo? Aparte de morenao, viviendo en un filtro paradise. Un lago negro, un lago blanco. Epetecán de Nina Amor. Llega Marcote con su música ligera, perdón, de música ligera, con el Grupo Risa. Es la noche con el Grupo Risa, 2 temporadas, cadena Cope. Una semana más damos la bienvenida a la sección de radio que es ahora mismo el comentario en la calle. Y esta noche va a ser algo distinta porque aunque generalmente no atendemos ninguna petición para este tramo de Marcote de música ligera, ya saben, el volumen es inmenso y no se puede atender a todo el mundo, hoy vamos a hacer una excepción atendiendo este mensaje de un oyente. Adelante. Esta semana yo estaré en Donosti, porque no me voy de viaje de los 50 con mis amigos del colegio. Entonces había pensado hacerlo un poco ad hoc de qué escuchaba un adolescente de 16 años en la época que yo era adolescente. Año 90, early 90s, principio de los 90s. Entonces yo tengo el listado de música que escuchaba con mis colegas, pues música de los primeros 90 que escuchaba yo con mis colegas, lo explico un poco, lo que vivíamos nosotros un poco, por qué la poníamos, por qué la escuchábamos. Bon Jovi nos pone en este punto. Ojo, me sale el pirata por aquí. Madre mía. Bueno, ¿Esta puñalada? ¿Santo de qué? Una puñalada trapera. Bueno, Marcote, bueno, primeramente, enhorabuena por esos 50 años que te caen cuando o te han caído ya. En noviembre. Lo que pasa es que ya te digo, los compañeros, los del curso, los cumplimos, somos del año 76 y entonces habíamos decidido hacer un viaje por los 50 años y ahora mismo estoy en San Sebastián. Buen sitio, ¿eh? Buen sitio, ¿eh? Tienes que ir a Mogari, ¿eh? A Mogari. Sí, a Mogari. Tenemos que ir a Mogari, sí. Te tiene que pasar, Minero, una lista de sitios en la parte vieja de donde se comen unos pinchos excelentes. Bueno, salvajes, entonces, ¿no? Marcote, ¿qué vamos a escuchar exactamente? El concepto es ese, es la música que escuchaba yo cuando tenía 16 años con mis chavales, con los que nos vamos ahora, los chavales, que se llama así el chat de WhatsApp, eso. Se llama así, chavales, y nos vamos de viaje, estamos de viaje, y yo quería celebrar eso y rememorar un poco lo que cada uno cuando teníamos 16 años escuchábamos. Yo voy a poner lo que yo escuchaba, pero supongo que al oyente le evocará su época 16, 18, y en redes pueden comentarlo. A los oyentes que tengan más o menos la misma edad que nosotros. No, decir. Pero cada uno sus 16, luego cada uno sus 16, 17, 18. Por ejemplo, yo con 16, 17, 18, acaban de salir estos señores. Fíjate, lo escuchaba cuando yo tenía 16 y ahora que tengo 50, pues estoy deseando quedarme de Rodríguez para hacer lo que yo quiero. No hace falta. Ya los que tenemos el apellido Rodríguez ya somos. No, pero es que, a ver, es que tengo que entrar, porque date cuenta que sin documentos es el himno de muchos que llegan a España. Oye, pues les dan los papeles como, y además
Una sugerencia mía, Pedro Sánchez. Así que los Rodríguez. Pues un poco sin documentos es lo que hacíamos cuando teníamos 16 años, porque la edad tolerable para entrar a la discoteca y a los bares era 18, y sin documentos entrábamos a los bares, que yo me acuerdo que empecé a ir a, no sé si lo conocéis, un sitio que se llama Graf, a Jácara, Madrid, cuando estaba a punto de cerrar, estuve también en el Callejón. Yo esos son los bares que empezaba a frecuentar, los bares, no, la discoteca, donde empezaba yo a ir con los chavales, con mis colegas, y ahí sonaba, porque claro, en las discotecas antes no es la música machacona que ponen ahora, ahí sonaba de todo, tú podías bailarte los Rodríguez tranquilamente, y eso ponían allí, yo creo que nos enganchó un poco de escucharlo ahí. Lo que sí que puede ser un denominador común a la música que vamos a escuchar a partir de ahora es que, independientemente de los gustos musicales de cada uno que tuviese en aquella época, por el hecho de estar saliendo por ahí, por el hecho de escuchar estas canciones en los garitos, pues al final te acababan gustando, aunque fuesen géneros que tú generalmente no trabajabas. Porque yo no era nada de los Rodríguez y esta canción me encanta precisamente por eso, porque la escuchabas por ahí. Para la gente que no lo sepa, es el grupo que montó Calamaro con parte de los Tequila, que acababan de separarse. Calamaro llegó a España de un periplo en Argentina, bueno, es de Argentina, pero vino a España y montaron los Rodríguez, y como una cosa, como quien no ve la cosa, empezaron a hacer esta fusión de rumba, ritmo latino con rock, y funcionó muy bien, vamos, funcionó muy bien, que estuvieron 10 años, 12 de carrera a todo nivel, y todavía se les recuerda hoy. La siguiente va a sonar. Sí, perdona, Carlos. La siguiente que va a sonar es una que escuchabas, esta no la escuchabas en los bares, o sí, en bares más bien de copas, no en discotecas, pero esta sonaba en la radio, que esa es otra cosa, que estas canciones sonan en la radio. Hombre, mis amigos de los Celta Cortos. Yo creo que esta canción la he escuchado en algún garito, pero para cerrarlo. Esa canción yo recuerdo que la entonábamos, pues tiene una letra muy emotiva, muy tal, y cuando vas un poco cotufa... Muy Asturias, Patria Querida, ¿no? En vez de la Asturias, Patria Querida, siempre cantamos La Senda del Tiempo de los Celtas Cortos, que es esta. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Yo creo que acaba de salir esta canción, o estaba recién salida. Los Celtas Cortos ya tenían un disco que era en plan de música celta, puro celta, y creo que incluso era instrumental, y este es el primer disco que sacaron con canciones con letra, y yo creo que empezaron a reventarlo a partir de ahí, y esta canción, ya te digo, evoca esos 14, 15, 16 años, cuando ya empiezas a tener recuerdos melancólicos de cuando tal, pues es un poco esa melancolía que canta la canción. El problema es que nosotros en aquella época todavía no teníamos edad para la melancolía y lo cantábamos igual, ¿eh? Exactamente. Esta canción le vendría muy bien a Angelito, ¿eh? Por el tono de la voz. No, algún día vamos a hacer una versión de esta. La senda del tiempo. Y los siguientes no son muy conocidos, pero a nosotros nos enganchó mucho este grupo que se llama Espontáneos. Oh, buenísima, buenísima. Un te quiero, una caricia y un adiós. Hablamos del año 1990. Sí, 90-91, yo creo, ¿no? Para tan largo viaje. Las penas pesan. Es que es nostalgia dentro de la nostalgia, porque obviamente es una versión. Sí, es un grupo de Madrid, de un barrio, creo que, no sé si de Hortaleza, a lo mejor estoy patinando, pero es un grupo de aquí de Madrid que rememoraba esa canción de Nino Bravo de los 70, una versión mucho más... Ellos hacían un rollo que era como muy torero, ¿no? Tenían canciones muy dedicadas a los toros, de hecho hay una que se llama Ritmo Taurino, y a nosotros nos enganchó mucho pues esta canción. Yo recuerdo que hicieron un jingle para los 40. Que era, espérate. No me digas que lo tiene. A ver. ¡Oh, qué grande! Me salió un gusano con un transistor. Ahí va. Escuchando los 40 con los bichos de la huerta. Cadena 40, principales vías satélites. ¡Toma! ¡Qué grande! Yo creo que nos enganchó también, muy increíble, porque este documento es brutal, pero yo creo que nos enganchó porque yo creo que veníamos escuchando esta canción en el coche de nuestros padres, las casetes que nos ponían de viaje, y entonces al escuchar esta versión de Espontáneos, pues por eso nos llevó tan buenos recuerdos, ¿no? Qué pena que no esté aquí en Rafael Rebe para decirnos eso de una tocadita. Además, fíjate que el guitarreo y el sonido es muy de modestia aparte. Sí, es totalmente modestia. Yo creo que a lo mejor compartían productor, ¿no? Porque por aquella época es que Pinilla, no sé era Pablo Pinilla que producía. Pablo Pinilla, eso. El caso es que nosotros éramos de barrio bien, porque éramos de un colegio de La Moraleja. Entonces vais a pensar, todo va en esta onda de pop ñoño. No, también escuchamos cosas un pelín más berracas como Los Siniestros. Ya no hay kilomites en el mar.
Ahora entiendo, Marcote, el plan que tenéis todos en San Sebastián y a dónde vais a comer. Soy de la moraleja. No, el caso es ese, que ya te digo, éramos lo que se podía llamar en la época pijos, aunque yo nunca me he considerado pijo, No tienes pero sí. pinta de pijo tú. Yo no tengo pinta de pijo. Yo creo que era. Cuando voy con mis amigos, esto yo creo que es un poco pon un pobre en tu mesa, ¿no? Pero bueno, en fin. El caso es que nos gustaba Siniestro Total, porque fíjate, uno de nuestros amigos era gallego y tenía hermanos mayores y les gustaban a los hermanos mayores esta música un poco más macarra. Fíjate que este tipo del que estoy hablando, que escuchaba música macarra con 16 años, ahora es abogado del Estado y está en la mesa de una de las empresas más grandes energéticas que hay en España. O sea que fíjate. Sonríe cuando te vayas a fosilizar. No he dicho el nombre para que luego no me... Así que, Diego, no me... Bueno, perdón. Que no piensen luego que lo has pasado mal. Ojo, este concierto fue grabado el 22 de noviembre del 91 en la Arena de Valencia. Sí, este concierto es mítico porque yo recuerdo que es de los primeros discos en directo que me he tragado entero y lo he escuchado varias veces como concepto de disco en directo. Yo tengo ese recuerdo. Pues de un directo saltamos a otro. Un susurro que recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Es que es verdad, es que esto lo ponían en los galitos. Sí. La oscuridad, gemido que rompe el silencio. Hombre, más que esta yo creo que ponían la de Hormigón, la de litros de alcohol, que no se llama así, se llama Hormigón. Y después el Cadillac Solitario del otro. Y sonaba y te lo bailabas y te lo comías con patatas, pero no en garitos, en discotecas, en discotecas de la época. Ahora, no sé, es que ahora solo vas a discoteca y escuchas perreo, música así, incluso indie, pero muy para bailar, y antes se ponía de todo y te lo comías y lo bailabas tranquilamente. Y llegabas a aprenderte, lo que es peor. Esto, como bien ha dicho el Whopper, es un directo que se llama Límite Vivo y Salvaje, que sacó Ramoncín cuando ya Ramoncín empezaba a plegar velas, ¿no? Empezaba a dejar de ser macarra y empezaba a ser un poco más... cuando presentaba el Lingo, aquel programa, ¿os acordáis que ponía en la tele? Era de palabras, esa época, que Ramoncín, lo que habéis dicho muchas veces, siempre ha sido un poco pijo, porque para ser rockero y músico en los años 80 tenías que tener un dinero detrás para alquilar un local, para alquilar instrumentos, para comprar tal, y yo creo que Ramoncín, aunque era de barrio, tenía perras, ¿no? Estaba entonces dejando ya el pollo frito, ¿no? De lado. Pero bueno, como buenos adolescentes del principio de los 90, para ser un poco malo y que te gustaba el rock y tú, lo que tenías que escuchar son Héroes del Silencio. No os vais a creer dónde tenía yo esta canción. En el boom. No, antes del boom incluso. El monstruo, ¿no? La regalaron, no, la regalaron en una pequeña casete que entregaban con una revista, no sé si era con el Super Pop o con una de ellas, que traían 2 temas en cada cara, y uno de ellos era este de Héroes de Silencio. Yo fue el disco con el que reventaron. Ese disco está bajo la producción de Phil Manzanera, donde los Héroes reventaron en España, y yo creo ya fue en el siguiente con el que reventaron en Europa, porque esta gente era muy famosa en Alemania, en Francia y en toda Sudamérica, los Héroes de Silencio, que aún a día de hoy la gente se pregunta, todas las veces que vimos Muri aquí, el otro día que estuvo, le siguen preguntando cuándo se van a volver a juntar héroes. Y parece que no. Además, fíjate que recientemente he visto una entrevista de un compañero hispanoamericano a Enrique Bunbury. Le preguntaba a propósito del nombre del grupo y dice que él siempre quiso que los Héroes del Silencio, el nombre fuera Molotov. O sea, que veas tú. Fíjate, luego los mexicanos se lo cogieron, porque hay unos mexicanos que se llaman Molotov, y luego hay un grupo de chavales que creo que son ingleses, son hermanos de 17 y 18 años, chico y chica, que se llaman The Molotovs, que si la gente lo escucha, que lo escuche porque molan bastante. Bueno, cada vez que pongo una de las canciones estas, esto es una playlist que tengo que se llama 11 poros de botas, porque somos 11 amigos, 11 del colegio y seguimos juntos después de 30 y pico años. 11 pares de botas. Cada vez que pongo una canción de estas, me recuerdo a uno de ellos cantándola, porque cada una tiene... No voy a decir nombres porque no quiero afear la conducta de nadie, pero bueno, me recuerda. Y la siguiente me recuerda mucho a un señor, por lo que voy a contar ahora, es Nirvana, atención. Adelante con la anécdota durante la intro, que es larga. Sí, la cosa es que yo vivía en un colegio de La Moraleja, pero vivía en Madrid. Entonces la mayoría de ellos vivían en La Moraleja, cuando en La Moraleja no había por allí nada, ni tiendas, ni para comprar. Entonces uno de ellos me encargó, oye, si tú que vives en Madrid, cómprame un disco de un grupo que ha salido ahora, que no sé si triunfará o no funcionará, que se llama Nirvana, me lo compras en el Vips, que en aquella época se compraban discos en el Vips, me lo compras y me lo traes. Y yo se lo compré, me lo fusilé en casete, por supuesto, y fíjate la que se lió con esto de Nirvana.
hemos hablado poco de las veces que íbamos al Vips a bichear en los cajones de CDs rebajados de precio. CDs, revistas, libros, todo. En el Vips antes había de todo. O sea, esto era de Paco Arango, ¿no? De los Arango era... Sí. Qué suerte los que estabais en Madrid, ¿no? Y ojo, Whopper, que esto también lo ponían en las discotecas, ¿eh? Sí. Yo recuerdo haber estado en Jácara o en Graf y poner Nirvana y la gente volviéndose loca allí en una discoteca, en teoría pija, pero bueno. Lo que no tengo tan claro es si ponían lo que vamos a escuchar ahora. Ya me parece demasiado para una discoteca. Esto tiene su historia, atención. Les recuerdo que el Papa está en España, ¿eh? Esta canción se llama Antisocial, y son los Anthrax, que esta canción es del año 89, pero esto en los viajes de esquí, en los viajes incluso de convivencia, esto sonaba en las habitaciones porque sí que había alguno de los que estábamos allí que ya nos desmarcábamos un poco por el lado del heavy, por el lado del rock, y sonaba a todo volumen, y esta canción se aprovechaba para ir con el Loro Metal, que era una radio que teníamos, y entrar en las habitaciones y destrozar la habitación al ritmo de esta canción. Destrozarla es poner las camas patas arriba, cosas por la ventana. Destrozarla, vamos. Sí. Que sí, pues, sí, es totalmente imaginable. Y hemos hablado de lo que se bailaba, pero aparte de toda esta música que hemos puesto, también se ponía música de baile que no tiene nada que ver con la que ponen ahora. Allí en las discotecas de nuestra época también sonaba el Vanilla Ice El Vanilla Ice El Vanilla, hombre, es que este es el One Hit Wonder por Antonio Messi. Es un tío que salió haciendo rap en un mundo de gente de color, de negros. Él salió el primer blanquito, luego dicen que fue Eminem, pero fue este tipo con su tupé y con su pinta así un poco tal, y lo petó mundialmente. Y luego tuvo conflicto, lo hemos hablado alguna vez también aquí, con los Queen, porque usar ese sampler del Under Pressure de Queen. Fíjate, yo me acuerdo de mi amigo Mecawen, voy a usar el seudónimo para no usar el nombre, Mecawen bailando esto en la discoteca, intentando hacer el paso de baile que hacía Vanilla Ice, no sé si os acordáis del vídeo, bastante simpático, por cierto. En las discotecas de mi época sonaba Vanilla Ice y por supuesto sonaba el The Power, The Snap. Anda que no la he bailado yo esta. De verdad. Me teníais que ver yendo al seminario, vamos, cantando un poco. Esto es de Euro, ¿eh? Estos tíos eran alemanes, ¿no, Whopper? Me pillas, no tengo el dato. Yo creo que eran alemanes. Yo creo que eran alemanes, sí. Alemanes, esto es lo que sonaba, muchachos, amantes del reggaetón y del electrolatino y de la bachata, que es lo que suena en las discotecas ahora. Esto sonaba y esto funcionaba muy bien. La gente, yo creo que a día de hoy todavía sigo escuchando. Yo por lo menos lo pongo y funciona como un tiro, el Snap de Power este. José Luis Restán la llevaba a tope de Power en el coche esta, ¿eh? Y yo no sé si existe, pero vosotros acordáis que en aquella época, para que la gente, que en teoría no podíamos ir con 16 años, que sí que íbamos a los garitos de noche, pero por las tardes había discotecas light. Sí, discotecas light. Discotecas light. Que por supuesto no había alcohol, abrían a eso de las 5 de la tarde, era... Bueno, a la hora que pone el tardeo ahora, pero el tardeo ahora es para gente más mayor, pero no, a aquella hora 5 o 6 abrían las discotecas, que luego abrían para sesión de noche para los mayores, pero para que los chavales eso, de 15 y 16 podían irse a echar sus primeros bailes. Y allí también sonaba este señor, MC Hammer. No hay tashish. ¿Otra vez? No hay tashish. ¿Otra vez? No hay tashish. Dilo. No hay tashish. ¿Cuántos años tardé yo en darme cuenta de que esto era una versión realmente? Bueno, no una versión, de usar el sampler de la canción de Rick James, de Super Freak, sí, el Super Freak. Bueno, pues usan esto. Yo tampoco lo sabía en un principio, allá por los años 90. Esto sí que es del año 1990. El primer disco de MC Hammer y el primero que tuvo éxito, aunque luego siguió haciendo carrera, haciendo temas, no pegó el pelotazo como llegó a pegar con este You Can Touch This, que fue un éxito mundial. Más que nada por lo que es la música y el videoclip en el que salía con esos pantalones tan bombachos, difíciles, bombachos y un poco cagados, que la gente ya empezaba a llevar por ahí, no al nivel que lo llevan ahora, porque ahora lo lleva cualquiera. Lamentable.
Estamos hablando de la época de mi adolescencia, de mis 16, 17, 18 y de la música que escuchaba yo con mis chavales, con mis colegas, que estamos de viaje por San Sebastián y hablamos un poco del musicine, ¿eh? Joaquín Luqui, hay un poquito del musicine de 3, 2 aquella o 1, época. tú y yo lo sabíamos. 3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos. Y ahí estábamos muy in the mood con la saga de Rocky. Taller de radio. Cuando se quiere hablar de acción, cuando se quiere meter tensión, utilizas esta sintonía. Canción épica de motivación, ¿no? Total. Sí. Cuando Fouto se pone bravo, suena esto. Bueno, voy a poner encima de la mesa una cosa que ahora todos tienen muy fácil, el ver películas en plataformas de streaming, incluso No te haciendo creas, un poco... no te creas. Es un melón que deberíamos abrir. ¿Cómo es posible que en pleno siglo X y XX todavía tengamos que buscar películas en fuentes alternativas no legales precisamente porque hay títulos que no están en ningún lado? Es que me parece fortísimo, ¿eh? Con todas las plataformas que hay, sí, pero bueno, eso ya va... Las productoras venden paquetes de películas, Sí, ya sí, hay sí, ciertas pero- que no entran. Bueno, el caso es que en esa época no había eso. Tú, si querías ver Rocky 1, 2, 3, 4, Al videoclub. 5... Tenías que ir al videoclub, ¿cómo se llama la cadena esa que había antes? El Blockbuster Video, ¿no? Blockbuster. Blockbuster, que Bueno, yo y creo también que había tengo... muchas en España que se llaman Videoclub 2000. Sí, también. Yo creo que tengo alguna película del Blockbuster. Si miro alguna caja en el Y trastero... luego hicieron una película, los Blockbusters. Los cazafantasmas, vamos. Claro, sí. Pues eso, nosotros estábamos muy a tope con la saga de Rocky y esta canción que la gente la identifica con Rocky, la 1, no, sale en la 3. En la 3. En la 3, no, en la 4. Ya estoy dudando, es una... 3. En la 3, ¿no? Sí, porque hay una escena mítica que a mí me gustaba mucho de Rocky, que es la vez que está entrenando Rocky, que se enfrenta Iván Drago, esto es la 4, ¿no? Y está Rocky Sí, la 4, entrenando la 4. entre la nieve, cogiendo troncos, no sé qué, y el otro está entre máquinas entrenando. Y no era esta canción, era muy parecida. Incluso puede ser que sea de Survivor, no sé, voy a mirar. Entonces, esta canción dices que la utilizabais para motivaros ¿de qué manera? Emocionalmente. Esta y la vale, siguiente, vale. porque, Vale. la siguiente también. Seguimos con Musicine. Sí, Musicine. Esta canción es de, aunque la gente no lo sabrá, bueno, sí lo sabrá la gente de la época que haya visto Karate Kid, es la que sale al final cuando están en el torneo de karate y está sonando esta canción de Joe Espósito. El abuelo de Ángel. El primo de Esther. Sí. Bueno, el caso es que esta canción es del mismo. Yo no me había dado cuenta de que esta película, Karate Kid, es del mismo director, yo creo, de J. Vincent, que la primera de Rocky. Y incluso estuvo nominada al Oscar. No sabía. Bueno, y me he guardado para el final una canción que para mi grupo de amigos, para el grupo de chavales, es épica porque el tal McCowen, que también podemos llamar Chor, porque tiene varios nombres, la cantaba así, porque este era muy de arrancarse a cantar y sigue siéndolo. Y supongo que a lo largo de este fin de semana sonará Mr. Jones de Counting Crows. Qué mítico cuando esta canción la ponían en las discotecas y empezábamos a escuchar los primeros acordes, estábamos todos esperando al shalalala para cantarlo todos a la vez. Sí, Es y que tremendo. todos estabas en la barra con cualquier sitio, te ibas a la pista porque tal. Pues fíjate, esta canción es muy curioso porque justo habla de eso, de dos chavales jóvenes que quieren comerse el mundo, pero en realidad se dan cuenta de que son un moco dentro de un pañuelo que es el mundo. Y entonces mola mucho que la haya asignado aquí para el final porque habla un poco de eso, de nosotros con 16 años pretendes comerte el mundo y hay gente que se la acaba comiendo y hay otros como yo que están aquí un poco en la purria. No es cierto, tú también te lo has comido a tu manera, hombre. ¿Quién te lo iba a decir que ibas a estar haciendo el programa aquí con nosotros? Hombre, claro, no. Ojo, que el tío Adam Duris estuvo hace poco en Madrid, sigue con el proyecto de Counting Crows, solo está él, ya no está Marty Jones, que era el bajista y fundador de la banda. Él sigue y mantiene bastante la voz, el tipo no, porque se ha comido algún filete desde entonces y está un poco otro follo, pero sigue funcionando. O sea, lo que fue el sueño juvenil de estos dos chavales de cuando seamos famosos todo irá mejor, al final fue así. Sí. Y gracias a esta canción. Bueno, el caso es que lo que quería reivindicar es esa, la amistad durante de los años, pues nos conocimos cuando teníamos 10 a lo mejor en el colegio, tenemos 50, llevamos casi 40 años juntos y mola mucho. Entonces que la gente
que tiene esa situación igual que yo, que todavía tiene amigos del colegio. Que hay gente que no, que hay gente que se fue del colegio y no mantiene sus amigos, pero yo, por suerte, sigo manteniendo los míos y ahí están. Y bueno, que otros 50 años más, otros 40 años más que sigamos juntos. Qué bonito me ha quedado. Qué bonito. Qué preciosidad, Marcote. Tú, Carlos, ¿tú todavía tienes amigos del colegio? Hombre, pues, estos son mis amigos del colegio, son los que me ponen en mi sitio cuando se me va un poquito la cabecita. Digo, correcto, que soy el mejor. Y estos te ponen ahí en tu sitio de una manera que solamente admites que sean ellos los que lo hagan. Bueno, pues señoras y señores, estas son las canciones del Marcote Teenager. Marcote Teenager, me gusta. Oye, es bonito título para escribirlo sobre una cinta de cassette de cromo de 90, canciones del Marcote Teenager. Sí, bonito voy a volver yo de San Sebastián, así voy a volver, bonito, de comer y de beber. Disfruta, Marcote, que estás en un gran lugar. Gracias, amigo. Hasta la semana que viene, maestro. Adiós. Chao. Y yo desperté queriendo sobarla. Esta es la onda que más gusta hoy. Grupo Risa, cadena COPE. La noche con el Grupo Risa, mucha diversión. Esta es tu onda. La noche con el Grupo Risa, cadena COPE. La noche con el Grupo Risa. Y con esta música digna de Marcote nos acercamos a las 4, las 3 en Canarias. Echamos un vistazo a la actualidad y encaramos la recta final de la noche con el Grupo Risa. Con permiso.
2 don't want that.